en el tema de los exámenes finales, ¿sí? En esta clase lo que vamos a ver es la unidad 6, que es de obligaciones y contratos. Ustedes tienen en el libro, que es de Argüello, acá se los muestro, que primero lo que es la parte de las obligaciones en la página 297. Bien, cuando nosotros hablamos de lo que es las obligaciones y los contratos en el derecho romano, tenemos que recordar que ellos eran muy prácticos y que no tenían una elaboración jurisprudencial o doctrinaria de los conceptos que hoy son básicos de estudio para el estudiante, ¿sí? Entonces, estos jurisconsultos que existían en la época clásica son los que han elaborado todo este caudal de conocimiento que es el que nosotros estamos estudiando hoy en esta materia. El tema de las obligaciones tiene que ver con una concepción muy tradicional que está íntimamente vinculada con la persona. La obligación está íntimamente vinculada con el delito y con la falta cometida por alguien. Y en lo que se refiere a esto, está muy vinculado con lo que ustedes han visto en los principios generales de derecho penal, como la ley del talión o el código de Hammurabi, que en realidad más que una graduación de la pena es una graduación de la venganza por parte de la víctima. Bien. Entonces, esto que ustedes han visto en derecho penal es aplicable en la parte originaria de cómo los contratos y de cómo las obligaciones se van elaborando como una categoría independiente a lo largo del tiempo en materia del derecho. La idea de la obligación surge en materia contractual mucho después de esta elaboración del derecho penal, porque los pueblos originarios o el contrato primero que surge en el tiempo histórico es el trueque, que hoy se conoce como permuta, que es el cambio de una cosa mueble por otra. El cambio de una cosa por otra, esto llamado trueque, es el origen de los contratos. Bien. Entonces, los primeros obligados a consecuencia de estos contratos era porque habían incumplido, ¿sí? Y este vínculo de entregar la cosa se llamaba nexi. Estos nexi eran los plebeyos que pedían dinero prestado a los patricios y que garantizaban con su cuerpo el pago de la deuda, porque como no tenían bienes económicos o materiales con cuales cumplir, lo que se obligaban era sobre su propio cuerpo. Entonces, esta garantía se hacía efectiva en caso de incumplimiento a través del nexum. La obligación era una atadura, obligatio viene de atar, y sobre la propia persona, y esta obligación entrañaba que la persona ante el incumplimiento pudiera ser vendido trans Tiberium, es decir, del otro lado del Tíber, o como esclavo, o bien que el acreedor decidiese quitarle la vida para saldar la deuda. Podía ser también que decidiese desmembrarle alguna parte de su cuerpo para poder satisfacer este interés. Bien, la ley Poetelia Papiria avanza en el sentido de abolir el nexum al disponer que estaba prohibido encadenar al deudor, venderlo e incluso el derecho de darle muerte a los nexi. Bien, a partir de entonces este derecho del acreedor se limita al patrimonio, se separa del cuerpo del deudor y comienza a recaer en los bienes. Bien, entonces ahí es cuando surge este principio que ustedes van a escuchar en muchas materias, que es que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, ¿sí?
Un tema interesante sobre esto, haciendo un paréntesis, es un libro de Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia. Yo los invito a leerlo, no solo por la historia romántica que contiene, sino también porque es una clara ejemplificación de cómo el deudor intenta cobrarse, cómo el acreedor intenta cobrarse sobre la persona del deudor. De este modo, en este libro de Shakespeare, esta práctica que quizás se seguía sosteniendo en la Edad Media, tenía su corolario o su subterfugio para poder salvar la vida del deudor. Respecto a los conceptos y definiciones, nosotros ya dijimos que el momento más importante del derecho romano es el de la época clásica, que es cuando evolucionan las ideas y los conceptos que venían del derecho civil y se comienzan a aplicar a distintas categorías de personas que en un principio no estaban comprendidas por el derecho. Entonces, acá la figura predominante o la figura destacada de esta época histórica es una de ellas el pretor y la otra los jurisconsultos, que eran los que se dedicaron a estudiar el derecho y elaborar estas categorías que son las que hoy nosotros vemos en todas las ramas de la abogacía. Bien, entonces estos jurisconsultos se sirvieron de la palabra obligatio, ya sea para designar el crédito, el derecho que tiene una persona a cobrar, de la deuda, la obligación que tiene la otra persona de pagar. El crédito es considerado desde el punto de vista del acreedor, ¿bien? Es el que tiene el derecho a exigirle al deudor ese determinado comportamiento que en el derecho de las obligaciones nosotros le llamamos dar, hacer o no hacer, bien, la prestación, e incorporado en forma activa en su patrimonio. Y la deuda es cuando nosotros vemos el concepto desde el punto de vista del deudor, bien, desde el punto de vista del sujeto pasivo de esta relación, que tiene el deber de cumplir esa prestación para satisfacer al acreedor y poder obtener el objeto. Bien, entonces esta palabra latina obligatio viene de la preposición del ob y ligarium, que significa estar atado al otro. Bien, Argüello, el autor de nuestra cátedra, el autor que nosotros seguimos en la cátedra, nos dice que si vamos a dar un concepto de lo que es la obligación, vamos a decir que es el vínculo jurídico en el cual una persona, que es el sujeto activo, tiene el derecho de constreñir a otra, que es el sujeto pasivo, al cumplimiento de una determinada prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer. ¿Bien? Respecto a los elementos de esta definición, vamos a encontrar cuáles son los elementos de la obligación. Primero tenemos dos sujetos, uno activo, que es el acreedor, y otro pasivo, que es el deudor. Bien, estos dos sujetos tienen un vínculo, o sea, de que tiene que observar un determinado comportamiento positivo o negativo, desde que la obligación nace hasta que se extingue. Y este vínculo se puede generar por distintas causas. Puede ser que una persona otra en virtud de un contrato, puede ser que una persona le deba a la otra en virtud de un delito, puede ser que una persona le deba a la otra en virtud de una negociación de la cual no forma parte, pero que sí le afecta. Y puede ser que una parte le deba a la otra en virtud de un hecho que, si bien no es un delito doloso, sí genera la obligación jurídica de resarcir. Hoy en el derecho romano son los cuasi delitos y en nuestro derecho son los delitos culposos. Bien, entonces, poniendo con un ejemplo esta situación, diríamos, puede ser que el acreedor tiene derecho sobre el deudor en virtud de que le compró algo o que el deudor ha realizado un negocio en nombre del acreedor, ese sería el cuasi contrato, o que el deudor asesinó a un familiar del acreedor, eso sería el delito, o que el deudor iba en su vehículo, en su carruaje y atropelló al hijo del acreedor. Eso es un cuasi delito. Bien,
Después lo que nosotros tenemos es esta prestación, que es el acto que el deudor tiene que realizar en favor de la carta, que es procurar que el otro obtenga, hacer o abstenerse de hacer. Bien, y también prestar, que es entregar una cosa por otro título que sea distinto del de la propiedad. Y respecto del objeto, ahí vamos a puntualizar que no es lo mismo prestación, que es el comportamiento debido que tiene que hacer la persona, del objeto de la obligación, que es este elemento material o sobre el cual se recae este comportamiento. Entonces, este objeto tiene que estar en el comercio, tiene que ser determinado o determinable. Determinado si es el caballo que tengo hoy, determinable si es el potrillo que van a hacer. Jurídicamente posible, tiene que ser algo que no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. Y físicamente posible. Si yo me comprometo a realizar algo, por ejemplo, un artista realizar una obra, bien, o un atleta realizar determinado juego, determinada carrera, bien, y con contenido patrimonial. Eso significa que esa actividad que se traduce en este objeto tiene que poder ser valuado en dinero. Tengo que poder medir cuánto sale este objeto. Bien. Las obligaciones se clasifican, y esto es muy importante, es importante en el derecho romano y va a ser importante cuando ustedes vean obligaciones el año que viene, en segundo año. Las obligaciones se clasifican. Tenemos distintas clasificaciones de las obligaciones. Una de ellas son las civiles. En virtud del vínculo pueden ser civiles o naturales. Son civiles aquellas que entrañan una acción para poder exigir su cumplimiento. En cambio, son naturales aquellas que son de bien. También están dentro de esas, son las que hoy subsisten en nuestro derecho. En el derecho romano también encontrábamos las honorarias, que las honorarias son aquellas en las que el pretor ha flexibilizado el transcurso del tiempo y que ellos en realidad no las llamaban obligaciones, ¿sí? Porque era que en virtud de determinadas circunstancias muy específicas, el pretor a una obligación natural le concedía una acción puntual para poder exigir el cumplimiento. Por lo tanto, no es que siempre se daba para la misma situación en concreta, sino que variaba en función de la situación particular sobre la que esa obligación se había generado. Después tenemos, según los sujetos, según las personas que intervienen, tenemos los sujetos fijos cuando el acreedor y el deudor están determinados desde el inicio de la obligación. Los sujetos variables cuando el deudor y el acreedor no están determinados al inicio, sino que en el futuro sabremos quién me va a exigir o a quién le debo cumplir. Bien, y la de sujetos múltiples, que es cuando tengo varios deudores o varios acreedores sobre los cuales puedo exigir la prestación. ¿Sí? Estas múltiples pueden ser parciales, como se libera solo cumpliendo una parte de la prestación. Cumulativas, cuando uno de los acreedores le puede exigir toda la prestación a cualquiera de los múltiples deudores. Bien, y estos, el pago de este no libera a los demás del acreedor, sino que son acumulativas en el mismo objeto. Y finalmente las solidarias, cuando el pago de uno, bien, de los obligados libera a los demás respecto del acreedor, pero los demás deudores van a tener que responder ante el deudor que sí saldó esta acreencia con el acreedor. Después tenemos, según el objeto, que también podemos tener objetos divisibles o indivisibles. La obligación de objetos divisibles es cuando la prestación puede ser dividida, el objeto sobre el cual recae la prestación puede ser dividido
como por ejemplo el anillo y la piedra. Bien, las indivisibles es cuando no puede separarse el cumplimiento. Tengo que entregar todo el objeto de una sola vez, bien, como un carruaje. Después tenemos las específicas y las genéricas. Las específicas son las que están individualmente determinadas, como sería, por ejemplo, una ánfora decorada o un esclavo. Y las genéricas es cuando yo solo puedo determinar que determinado género y de determinada especie. Es decir, y después tenemos las alternativas y las facultativas. Las alternativas es cuando el objeto puede cumplirse entregando uno u otro. Y es el acreedor el que va a decidir cuál de ellos. Bien. Entonces, el deudor tiene que cumplir una sola prestación indicada disyuntivamente, o el caballo o la vaca. En cambio, las facultativas es en las que el deudor, si bien tiene que cumplir, ¿sí?, en lugar de la prestación convenida, puede librarse entregando otra cosa que no se haya previsto al inicio de la obligación y que no fuera debida originariamente. Después, respecto del efecto de las obligaciones, tenemos que las obligaciones se extinguen. ¿Qué efecto causan entre las partes? Bien, la obligación se cumple cuando una de las partes realice el comportamiento debido para que el acreedor obtenga el objeto que pretende. Entonces, tiene un efecto normal y necesario cuando el deudor cumple con ese deber, ¿sí? Frente a la en el lugar convenido, en el plazo convenido y según las modalidades convenidas. Pero también se puede dar que el deudor no cumpla. En ese caso, cuando el deudor, a pesar de observar el comportamiento esperado, el cumplimiento es imposible o se retarda, la obligación resulta modificada porque ya no sigue su trayecto normal de extinción. Si ese incumplimiento es imputable al deudor o si no es del deudor o si ese incumplimiento ha sido por una fuerza mayor, algo extraño e irresistible, de lo cual el deudor, aún previéndolo, no podría haberlo evitado. Entonces, en el primer caso, vamos a tener una situación de mora y por lo tanto de indemnización, mientras que en el segundo caso vamos a tener una situación de liberación del deudor, ¿sí? Entonces es muy importante saber si ha habido o no una situación imputable al deudor. Y si es el primer caso, donde el deudor no ha obrado debidamente, pues ahí también tendremos que analizar si ha mediado dolo o culpa en el comportamiento del deudor. Si ha sido dolo, esta conducta maliciosa, voluntaria por parte del deudor para no cumplir, en ese caso se hace imposible el cumplimiento de la prestación. Y si ha habido culpa, que es esta conducta reprochable dada por impericia o por negligencia, ahí también va a generar efectos, ¿sí? Pero se va a distinguir si esa culpa ha sido grave o lata, en el cual hay un máximo descuido, o si ha sido leve o levísima, en el cual, a pesar de las diligencias que podría hacer una persona normalmente, aún así no ha podido cumplir con la prestación. Entonces, después también tenemos que distinguir esta otra situación que yo les dije, que es este incumplimiento, porque sea por culpa, sea por dolo, la realidad es que el deudor no está cumpliendo su prestación y por lo tanto el objeto, que es lo que el acreedor deseaba en un principio y que fue lo que lo motivó a obligarse, no ha llegado a sus manos. Entonces esto genera una consecuencia.
y eso es lo que nosotros vamos a encontrar como consecuencias del incumplimiento. En todos los casos en que la prestación no se ha cumplido por causas que son imputables al deudor, analizando este comportamiento que él debía realizar y no lo realizó por ese espectro de razones, provienen de una conducta dolosa, culposa, ¿no? En todos esos casos, el acreedor está autorizado a exigir judicialmente el cumplimiento. Se va a transformar no en que le entregue lo que le debía, sino en una indemnización del daño sufrido. Bien, esto es el pago de los daños y perjuicios. Estoy hablando del derecho romano, si no estoy hablando de derecho actual. Esto que hoy está en el derecho actual viene del derecho romano. Algunas veces el monto indemnizatorio quedaba librado a la apreciación del acreedor, ¿sí? Que debía afirmar bajo juramento la exactitud de su valuación del daño. Pero otras veces era el juez el que determinaba el quantum de esta indemnización y ese quantum era discrecional y variaba en función del valor de la cosa, en función del interés del acreedor, ¿sí? Y del perjuicio causado. Entonces, esta indemnización se estipuló que tenía que contemplar un doble aspecto. Por un lado, la pérdida realmente sufrida por el acreedor, o sea, cuánto había decrecido su patrimonio por la ausencia de este objeto, que es el daño emergente. Así lo van a encontrar en el derecho actual. Y por el otro lado, la utilidad o la ganancia que se ha visto previsto de obtener por la no adquisición o por el no cumplimiento de esta prestación. Entonces, el incumplimiento de la obligación le genera a él que deje de percibir una ganancia estimada. Ese es el lucro cesante. Así lo van a encontrar en nuestro derecho hoy. El derecho romano, entonces, protegió dos situaciones que en el fondo eran una sola: el daño emergente y el lucro cesante. Entonces, en el derecho justinianeo, avanzando en el tiempo, lo que se estima o lo que se busca es esto de resolver cómo medir las indemnizaciones, que no sean tan discrecionales, ¿sí? Y se fijó esa medida. Después tenemos también en esta unidad el tema de la mora, tema que ustedes también van a ver en obligaciones. La mora es el no cumplimiento de la obligación en el tiempo que debo hacerlo, ¿sí? Y la no aceptación y se distingue de cuando yo quiero cumplir y el deudor y el acreedor no me quiere recibir el pago. Y entonces son casos distintos. Se distingue el retardo o la mora del deudor, que es la mora debitoris, del retardo o la mora del acreedor, que es la mora creditoris. En el caso de la mora del deudor, que es, digamos, probablemente el más genérico o el más común, se configura la presencia de ciertos requisitos. Para que se efectivizase la mora tenía que pasar ciertas cuestiones sí o sí. Primero, que la obligación fuera válida. Segundo, que esa obligación tuviera acción y no fuera natural. Que ese crédito fuese exigible, o sea, que ya era momento de cumplir, y que estuviese vencido. Entonces, el deudor que se demoraba en hacer el pago por estas causas imputables a su persona, el dolo, la culpa que analizamos recién, en el derecho justinianeo se agrega un nuevo requisito que es exigirle el pago, interpelarlo. Bien, que eso también lo tenemos en nuestro derecho. Siempre antes de declarar en mora a alguien, le mando que el tiempo está cumplido y debe realizar el comportamiento debido para que la obligación se cumpla y se extinga. Eso se llama interpelación. La mora del deudor tenía el efecto de agravar su responsabilidad.
porque el vínculo obligacional sigue existiendo hasta que no esté satisfecha. Entonces, si la cosa después del vencido el plazo para cumplir perecía, esa situación le generaba al deudor tener que asumir los daños y perjuicios que esa mora le provocara al acreedor. En cambio, en el caso de doy un ejemplo para cerrar si el deudor debía un caballo y no lo entregaba en la fecha establecida y al otro día del plazo de la entrega el caballo se enfermaba y fallecía, ya el deudor no se iba a liberar entregando otro caballo, porque su situación se había agravado, no solo porque no había cumplido en tiempo y forma, que es la mora, sino porque ya el objeto con el que él podía liberarse ya no está. Entonces, automáticamente iba a tener que acallar a la indemnización, que es lo que vimos recién, más los intereses por la mora. Bien. En el caso del acreedor, cuando el acreedor no permite que el deudor cumpla la obligación, esta es la mora del acreedor. Tenía lugar cuando éste rechazaba sin causa justificada el pago o el cumplimiento de la obligación. Entonces, en ese caso, se trataba de una deuda de dinero, la obligación, el dinero debido ante el magistrado, ¿sí? Y de esa manera él se liberaba de todos los riesgos que pudiesen ocurrir posteriormente hecho el depósito. Bien, si era un objeto, pongámosle que la obligación no era de dinero, sino que era entregar el caballo, él ponía a disposición del magistrado el caballo y de esa manera, si el caballo, estando bajo la custodia del magistrado, fallecía, él no asumía ni la indemnización ni la mora, porque él había cumplido en el plazo que tenía que cumplir la obligación en ponerla bajo la custodia de la autoridad. De ese modo él se liberaba y se ponía a resguardo de todas estas combinaciones pecuniarias dañosas a su patrimonio que resultaban ser las indemnizaciones y las multas o los intereses que se generaban por la mora. Después también nosotros tenemos el caso fortuito y la fuerza mayor. Dijimos que el deudor podía no cumplir por dolo o culpa, causas imputables a su proceder, pero también por otras situaciones que aún previéndolas era imposible la fuerza mayor. La prestación, en el caso fortuito, ¿cuál es el problema? Que se torna imposible de poder cumplir por algún suceso natural, ¿sí? Entonces, no es imputable al deudor que esto pase. Por ejemplo, debía entregar el caballo, pero una inundación lo ahogaba. Entonces, en ese caso, estos eventos inciertos y aún pensando que puede ocurrir, ¿cómo puedo evitarlo? ¿Sí? Irresistibles. Entonces, en ese caso, aún habiéndolo previsto y no pudiéndolo evitar, libera al deudor. Entonces, tenemos el caso fortuito, los hechos de la naturaleza que tornan imposible el cumplimiento y que aún previéndolos es imposible evitarlos. Por ejemplo, un terremoto, una inundación. Y por otro lado tenemos otros hechos que no son de la naturaleza, son del hombre, que también son inevitables y que también tornan imposible el cumplimiento del deudor. En este caso hablamos de la fuerza mayor. Ante esta situación, estos hechos humanos, pero cuidado, son hechos jurídicos de una disposición de una autoridad, como el emperador, que, por ejemplo, saque la cosa que yo debía del circuito de los negocios jurídicos, declare la cosa que yo debía como una cosa fuera del comercio, prohibiese la comercialización de lo que yo tenía que entregar, o declarar en guerra el lugar donde yo tenía que hacer la entrega. Bien, todas esas situaciones de actividades humanas que vienen de la autoridad y que tornan
irresistible el poder cumplir y que aún previéndolo no lo puedo evitar, liberaban al deudor del cumplimiento. Estas dos categorías ustedes las van a encontrar en los libros de derecho civil, los que son anteriores al 2015, los que están con el código viejo, muy bien detalladitas y muy bien explicaditas, la de caso fortuito y la de fuerza mayor. Pero si ustedes van a los libros posteriores a 2015, como el efecto es el mismo, liberar al deudor, están unificadas en un solo artículo y no se distingue una de otra. Entonces, no van a encontrar que los doctrinarios expliquen cuándo hablo de una y cuándo hablo de otra, porque la doctrina después del 2015 se ha enfocado en simplemente decir que el efecto práctico de la ley. Entonces, no lo van a encontrar bien explicado. Si quieren una explicación más profunda, busquen siempre en estos temas los libros más viejitos, porque ahí, como en el código anterior, sí los nombraba uno por uno, aunque fuera dando el mismo efecto a cada uno, pero sí la doctrina anterior y los códigos anteriores, el francés, el esbozo de Freitas, que son las fuentes de nuestros códigos, sí lo distinguían. Bien. Después tenemos que estas obligaciones, bueno, nosotros ya vimos que son las obligaciones, ya vimos todo lo que es los elementos de las obligaciones, vimos la clasificación de las obligaciones, vimos los efectos de las obligaciones, vimos la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo quiero cederle mi obligación a otra persona en el derecho romano. Esta posibilidad de transmitir, acuérdense que yo dije en una de las clases anteriores que esta posibilidad no era vista con buenos ojos dentro del derecho romano. Primero que originariamente en el tiempo esto de separar la deuda de la persona para los romanos era medio difícil. Entonces, esta posibilidad de transmitir no fue reconocida en la legislación primitiva, porque esta concepción o esta idea de que la obligación estaba atada a la persona fue muy difícil de derribar en el tiempo y tiene que ver también con la evolución de ciertas figuras abstractas como el dinero. Entonces, mientras haya trueque en la historia, no va a haber separación entre deuda y persona. Pero cuando avanzamos en el tiempo y después de este intercambio de cosas comienza a surgir un signo monetario que puede cuantificar cualquier cosa, cualquier mercancía, puede ser medida por este signo monetario, es más fácil para los romanos y para cualquier cultura antigua desprenderse de la concepción de la obligación como algo inherentemente de la persona. Entonces, esta separación de la persona y de la deuda está íntimamente vinculada con la evolución del concepto del dinero como un signo abstracto. Este intercambio también tenemos que considerar otra cosa, que esta de la cesión de la obligación también está vinculada con la transferencia de los derechos por causa de muerte. Porque ¿qué pasaba si la persona fallecía y se moría y debía? Entonces, los hijos debían asumir esa deuda. Y bueno, pero ¿y si estábamos tan vinculados al cuerpo, cómo era posible que la deuda pudiera ser asumida por el hijo? Entonces, este primer paso para reconocer la cesión de deuda del sujeto pasivo originario a otro nuevo sujeto pasivo se da en primer lugar en el derecho sucesorio. Entonces, en este derecho sucesorio nosotros lo que tenemos es que se va imponiendo la idea de la obligación como un bien incorporal que puede pertenecer al patrimonio de una persona y después ser un objeto comerciable y traspasar a otro patrimonio y ser sujeto pasivo a otra persona. Ahora, para la cesión de deudas solo tuvo lugar si el acreedor aceptaba
el intercambio del deudor. Y recién ahí el deudor se liberaba, pero no en el sentido de que se liberaba de toda la obligación, sino que es como que está vinculado y tenía que responder en caso de que el deudor cedido no pagase. Esto en nuestro derecho sigue muy similar porque hay obligaciones como las intuito personas, que es donde yo he celebrado mismo que yo quiero una silla, que podrían darme 2 millones de modelos de sillas y contentarme con alguna, a que yo quiera que un pintor famoso me haga un retrato, ¿bien? O determinado cantante me haga una canción. Entonces, en ese caso, en estas obligaciones donde las cualidades personales son tan importantes y tan decisivas para dar inicio a esta obligación, es donde tengo que consentir el intercambio del sujeto pasivo, tiene que haber una notificación fehaciente de quién es el que asume la nueva deuda y en muchos casos, si no ha quedado bien consolidado el paso de la deuda, esta cesión va a seguir respondiendo el obligado originario, ¿bien? El deudor cedente. Ahora, respecto de los créditos, yo dije que transferíamos la deuda, ahora el crédito. Digamos que la persona tiene a su favor cobrar una determinada cantidad de cosecha, determinado animal que estamos esperando y fallece. Los hijos, ¿cómo van a exigir ese cumplimiento? También acá se presentaba esta situación. Entonces, quizás esta situación fue más fácil de responder porque para intercambiar o para sustituir al acreedor por otra persona se recurrió a distintos negocios jurídicos como por ejemplo la de legatio nominis, que era una novación. Una novación es el nacimiento de una nueva obligación con las mismas personas, con los mismos sujetos, con la misma prestación y con el mismo objeto. Y requería el consentimiento del deudor. Bien, en caso de negativa, bueno, era imposible la cesión, pero el deudor no podía oponerle al nuevo acreedor las excepciones que él podría haberle oponido al acreedor original. Bien, y después tenemos otro tipo de negocio jurídico para poder hacer la cesión, que es la procuratio rem suam, que el acreedor tiene una representación para cobrar el crédito. En ese caso, esa representación lo legitimaba para acceder a la vía judicial y exigir el cumplimiento. Después, en la época imperial, surgen unas acciones que se llaman útiles, que le dan al cedente derechos contra el cesionario y tiene que notificarle que tenía la acción, así podía pagar y liberarse. Bien. Y después, lo otro que tenemos que ver es el tema de las garantías de las obligaciones. Bueno, si yo me voy a obligar con otro a realizar determinada prestación, ¿cómo voy a asegurarme que si el otro no cumple, yo no vea un perjuicio económico? En ese caso, hubieron distintas formas de garantizar el cumplimiento de la obligación. Las garantías podían ser por parte del deudor, obviamente, que era el que tenía que cumplir. Entonces, esas garantías son la señal o arras, que sigue estando en nuestro derecho y ustedes la van a ver en contratos, que es cuando el deudor garantiza que va a entregar una suma o un objeto como medio de probar esta existencia del contrato y de garantizar el cumplimiento futuro del mismo. Y tenía entonces esta señal confirmatoria del perfeccionamiento del contrato. Después tenemos otra garantía que es la cláusula penal, que también está, y ustedes la van a ver en obligaciones, que es esta cláusula que se fijaba dentro del contrato que en caso de incumplimiento iba a haber una indemnización si el deudor dejaba de cumplir la prestación.
Y después también tenemos el juramento promisorio, que sirvió para garantizar las obligaciones de los menores de 25 años en el derecho romano, cuando ellos actuaban sin la autoridad de su curador. Y finalmente, la constitución de deudas, que es cuando el propio deudor se obligaba a pagar lo que debía a causa de una obligación preexistente, pero que tiene nuevas modalidades, nuevo tiempo y nuevo modo. Es decir, no hay una innovación, sino que es como un reajuste de esa deuda. Bien. Después, las obligaciones también tuvieron garantías reales. Hubo otra manera de garantizarlas. No solo que la persona hacía juramentos y dejaba dinero a cuenta de que iba a cumplir, o que hacía distintas actividades, o que se sometía a que si incumplía, aparte de todo lo que le iba a pasar mucho más porque estaba esa cláusula extra, sino también que surge este cumplimiento de entregar cosas como garantía de que si no pago, esas cosas van a pasar al patrimonio del acreedor. Y esas son las garantías reales de las obligaciones. Esta idea más elaborada de que el patrimonio era la garantía común de los acreedores va generando también que estos acreedores acepten otro tipo de garantías distintas. Y también tiene que ver con una evolución, porque originalmente lo que es el pueblo romano es un pueblo agricultor. Entonces, si yo me estoy obligando con vos y te tengo que entregar un instrumento de labranza que lo necesito para poder trabajar la tierra y con esa cosecha pagarte, es como que se pierde de vista que se genera una situación de mayor onerosidad para el deudor poder cumplir con esa obligación. Entonces, por eso las primeras garantías de las obligaciones son promesas o indemnizaciones extras, ¿bien? Pero evolucionando en el derecho y cambiando también el sistema económico sobre el cual se sostiene el imperio, que ya no solo es la labranza, sino que también tiene otro tipo de riquezas a través de otro tipo de mercados y a través de otro tipo de formas de adquirir bienes, es más permisible poder realizar garantía de obligaciones sobre otros elementos que quizás en un principio eran inconcebibles, como el caso de dejar elementos reales, que son objetos inmuebles, a favor del acreedor para garantizar el cumplimiento de la obligación. Acuérdense que res es cosa en el derecho romano, entonces acá abarca cosas muebles, inmuebles o semovientes, que son los animales. Bien, entonces dentro de esta nueva concepción de entregar cosas como garantía está la prenda y la hipoteca. Bien, la prenda se aplicaba a cosas muebles y el deudor debía entregarle al acreedor la posesión de esas cosas muebles hasta que su crédito estuviera satisfecho. Cuando él cumplía la prestación de la obligación, el acreedor le devolvía el mueble que él había entregado. Bien, fíjense qué distinto del concepto de prenda que tenemos nosotros. Eso era una prenda fija, ¿sí? Entonces, yo entregaba al acreedor lo que le dejaba como garantía por mi incumplimiento. Una vez que cumplía, me lo devolvía. Obviamente que este inicio de la prenda generaba algunos problemitas, porque imposibilitaba esto de poder usar la cosa como algo útil, también no solo para decir, bueno, este arado lo uso para arar, sino también no poder volverla a ofrecer como garantía a los demás. Entonces, evoluciona el concepto sobre lo que es la prenda, que mientras tanto la tengo yo. Pero esa evolución de concepto pasa a ser lo que en el derecho romano es la hipoteca. Entonces, ahí la hipoteca es este derecho de tener el bien, pero sabiendo que si yo no cumplo, el acreedor va a venir y me lo va a quitar. Entonces, en ese caso, si el acreedor va a tener este derecho de perseguir el bien en manos de quien esté.
Entonces, el deudor lo va a conservar hasta que la deuda quede extinguida. Y de esa manera también puede afectarla a otros acreedores para generar nuevos créditos. Entonces, acá en la hipoteca, el acreedor tiene muchas facultades, porque como él tiene una hipoteca sobre ese bien, tiene prioridad ante el incumplimiento del deudor para perseguirla. Y si el deudor la enajena sin su consentimiento y sin haber satisfecho la deuda, también va a tener prioridad de frustrar ese negocio jurídico y exigir su cumplimiento y hacerse pagar con ese objeto que está bajo la hipoteca. Entonces, la hipoteca se transforma en un elemento muy importante para la garantía de las obligaciones y obviamente como genera tantos derechos en favor del acreedor de la deuda, bueno, hay que limitarla. En ese caso es que las hipotecas siempre tienen un límite, que es la prescripción longi temporis, que es la prescripción por largo tiempo, y que en este caso, en el derecho romano, era de 10 años entre presentes y de 20 años entre ausentes. Bien. Y después tenemos otra forma de garantizar las obligaciones, que son las garantías otorgadas por un tercero. En este caso, es lo que nosotros conocemos como los fiducias. Se va a pagar esta garantía personal, bien, en el cual esta intercesión constituía asumir la deuda de otro, ¿sí? Y podía la intercesión privada o la intercesión cumulativa. En realidad, el tercero asume la obligación y libera al deudor, y la intercesión cumulativa es cuando el tercero se junto con el deudor principal. Desde el punto de vista de los contratos, es un contrato accesorio del original que genera la obligación originaria. Bien, eso lo van a ver el año que viene en contratos, así que no les voy a ahondar ahí. Después, en el derecho justinianeo, esta garantía de terceros evoluciona y vienen a constituir otras tantas. Y ahí tenemos una de las cuales subsiste en nuestro derecho, que es la fianza. Es la garantía personal otorgada por el tercero, bien, que era la persona que se obligaba a responder por la deuda ajena con su propio patrimonio. Y esa obligación que nacía tenía el carácter accesorio de lo principal y más adelante respondió solidariamente con el deudor, que eso hoy se mantiene. También tenemos la esponsio y la fideipromisio, que es una especie de institución de derecho civil solo accesible para los cibes romanos. Viene de la mano de lo que son los ritos solemnes del derecho civil antiguo, mientras que la fideipromisio era como una promesa de fe que podían hacer los peregrinos. Y la fideiusio, que estaba en el Corpus Juris, garantizaba por cualquier ciudadano, esta era para extranjeros y se transmitía a los herederos. O sea que lo que es fianza, esponsio y fideiusio son tres modalidades de lo mismo. La persona ajena al negocio que asume la obligación con su propio patrimonio en garantía del otro. Lo que va cambiando es la persona que se obliga, a qué categoría social pertenecía, ¿sí? Y ahora vamos a la última parte de estas obligaciones que, bueno, ya hemos visto todo sobre ellas. Nos queda ver cuándo se extinguen, cuándo termina, cuándo finalmente el deudor es libre para volverse a obligar. Entonces, las obligaciones tienen una extinción o un ciclo de vida normal, ¿sí? Que se extingue cuando el deudor cumple la prestación, paga lo que debe. Cuando el acreedor recibe lo que tenía derecho a recibir, o cuando el obligado por otra causa es liberado de su débito. En el derecho romano, las causas de extinción van produciendo distintos efectos. Si la liberación es ipso iure, es cuando el deudor queda liberado de pleno derecho
por lo que se consideraba totalmente extinguida la relación obligatoria. Entonces, el pago es una forma de extinción ipso iure, porque estoy cumpliendo con el ciclo de vida normal de la obligación. ¿Bien? Ahora, después tenemos la ope legis, que es cuando la ley me libera de ese pago, no el acreedor. Entonces, en ese caso, el derecho honorario me liberaba, pero la obligación subsistía, solo que no tenía fuerza ejecutoria. Esa obligación civil, por ejemplo, transcurrido el tiempo sin que el acreedor me exija el pago y vencida y no exigible, no siendo reclamada, no siendo interpelado su pago, pasado cierto tiempo se extinguía. ¿Pero qué se extingue? No la obligación, se extingue la acción. Es decir, el acreedor, como no actuó en su momento, la ley considera que no tiene interés. Entonces libera la ley al deudor. Y esa obligación no es que se extinga, se transforma. De ser una obligación civil pasa a ser una obligación natural. Entonces, en ese caso, el deudor se ha librado de responder al acreedor, no porque la obligación se haya extinguido en sí misma, sino porque el acreedor se ha quedado sin acción para exigir el cumplimiento. Bien, entonces, dentro de estas tienen distintas clasificaciones, pero bueno, lo importante es que sepan las extinciones ipso iure, que son el pago, la novación, la confusión, todas esas que hoy siguen estando en nuestro derecho. Y después tenemos los contratos. El contrato es una fuente de la obligación.